Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo voy a hablar de cómo protegerse del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2, el causante del COVID-19. Soy médico de familia y trabajo en Ibiza. Este vídeo lo estoy haciendo el día 10 de abril de 2020. De hecho, está a punto de llegar el día 11. Y bueno, creo que es importante, como siempre, el decir la fecha para ver un poco el contexto en el que se hace el vídeo, en el contexto de la epidemia o de la pandemia de SARS-CoV-2. En este vídeo voy a hablar de la protección en general, del uso de mascarillas quirúrgicas, de guantes y de gafas protectoras, y pondré referencias en la descripción del vídeo. También en el primer comentario fijaré los contenidos del vídeo con enlaces directos a las diferentes partes por si quieres ir directamente. Entonces, ¿cómo nos protegemos las personas en general? Es importante tener en cuenta el mecanismo de contagio, que ya sabemos que es por las secreciones respiratorias, que puede ser por contacto directo de esas secreciones en nuestras mucosas, que pueden ser la boca, nariz y ojos, y también de forma indirecta a través de superficies, ¿no? Las secreciones estas que pueden quedar en superficies, el virus puede aguantar ahí durante horas, incluso se ha visto que hasta 24 horas en algunas superficies, y nosotros al tocar una superficie de estas sin darnos cuenta después nos llevamos la mano a las mucosas de boca, nariz y ojos y nos contagiamos, ¿eh? O sea que son estos dos los mecanismos fundamentales. También se habla de mecanismos por vía aerosol, pero esto en realidad es un problema más a tener en cuenta a nivel hospitalario cuando se hacen determinadas técnicas como por ejemplo las nebulizaciones o lavados bronquiales o técnicas de intubación que puedan crearse aerosoles en las que estén las partículas del virus. Pero aquí hablaremos en general para la población general, hablaré. Entonces, las medidas estas son más importantes, son como ya hemos comentado en otros vídeos y se ha comentado ampliamente, pues la limpieza frecuente de manos con agua y jabón durante 20-40 segundos o el uso de soluciones hidroalcohólicas. O sea, esto está claro, es una de las maniobras más importantes. Después, la otra maniobra muy importante es el mantener la distancia social, que se recomienda que sea 1 metro, 2 metros, para evitar que las partículas más grandes de las secreciones al hablar, al toser, pues puedan impactar contra nuestro rostro y puedan contagiarnos. La etiqueta respiratoria de la que también hemos hablado es muy importante. Por ejemplo, pues que al toser pues poner el codo, no la mano, porque no podemos con la mano contagiar a otras personas o superficies, o usar pañuelos desechables, es decir, usamos, tosemos o estornudamos, lo desechamos, pero luego nos limpiamos las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Y después también es importante intentar evitar llevarse las manos a la cara, sobre todo en la zona de las mucosas, porque así si nos hemos contagiado al tocar algo, pues que no nos lo pasemos directamente, nos autocontagiemos nosotros con el contacto con nuestras mucosas. Esto es un tema un poquito complicado porque los estudios parece ser que demuestran que tendemos a tocarnos la cara unas 20 veces a la hora. Y de estas 20 veces o 24 veces, pues el 40 y pico por ciento, casi la mitad de las veces en zonas relacionadas con mucosas de nariz, boca y ojos. Entonces esto es complicado, pero bueno, habrá que irse entrenando en esto. A nivel general también es interesante la ventilación de los espacios que estén cerrados en los que haya habido gente. En cuanto a hablaré de mascarillas, de guantes y de gafas protectoras. En cuanto a las mascarillas hay mucha polémica, mucha confusión. Hice un vídeo anterior hace un par de meses que generaba un poquito de polémica sobre las mascarillas quirúrgicas y también porque algunos gobiernos parece ser que recomiendan van a recomendar o están recomendando el uso obligatorio o casi obligatorio de mascarillas. Espero que si lo hacen obligatorio que sea algo que la gente pueda cumplir, o sea que haya equipamiento o haya mascarillas que la gente pueda adquirir, como mínimo comprar, aunque no se las den gratuitamente. Y también había oído que la Organización Mundial de la Salud decían que si ya estaba recomendando el uso generalizado de mascarillas. He mirado en la página web hace un momento y por lo que veo siguen recomendando lo mismo. O sea, el usar las mascarillas quirúrgicas
personal sanitario o personal que esté o personas que estén con alguien que esté enfermo, o si tienes síntomas respiratorios, pues usarlo tú. O sea, no ha cambiado mucho, no he visto que hayan cambiado las recomendaciones. No quiere decir esto que a lo mejor en las próximas semanas, con nuevas evidencias, cambien las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a centrarnos un poquito en las mascarillas, hablar en general de estas y lo que puede ser recomendable. Ya digo que hice un vídeo hace 2 meses que tuvo cierta polémica y hace una semana hice otro vídeo en el que en una de las partes también hablaba de las mascarillas, concretamente las quirúrgicas. Entonces, el uso de las mascarillas lo voy a intentar aclarar. Se habla de que hay gente que le da mucha importancia o se cree que esto va a solucionar el problema o va a aplanar mucho la curva. Pero en realidad, bueno, ponen el ejemplo de los países orientales que muchas veces lo utilizan, sobre todo por ejemplo en China, utilizan mascarillas que no son las quirúrgicas, tampoco las quirúrgicas, a veces utilizan mascarillas como la N95 que son para evitar también la contaminación ambiental. O sea que están habituadas a usar mascarillas no solo por epidemias como esta del coronavirus u otras previas que ha habido, sino también por el tema de la contaminación, que es un tema distinto. Intentaré aclarar un poquito. Están las mascarillas quirúrgicas, que lo que hacen es filtrar la expiración, es decir, el aire que sale de nosotros. Entonces lo que hace es proteger a los demás, pero no te protege a ti de posibles infecciones. Si acaso de lo que te proteges de salpicaduras. Por ejemplo, estos se llaman quirúrgicas porque cuando haces cirugía menor o cirugía mayor se llevan este tipo de mascarillas. ¿Para qué? Para no contaminar el campo quirúrgico, ¿no? A la persona que estás suturando, que estás interviniendo, ¿no? Que estás haciendo una intervención quirúrgica. Entonces es para eso, ¿no? Porque en la boca tenemos muchos gérmenes y pueden caer e infectar la herida quirúrgica en la que estemos trabajando. Entonces, por eso es importante el usar este tipo de mascarillas. En cambio, a ti no te protege, a no ser que sea de alguna salpicadura de sangre o de algún fluido biológico que pueda irte hacia la cara. Por eso a veces, aparte de la mascarilla, hay algunas de estas que llevan como una pantalla para evitar este tipo de impactos. Después tenemos las mascarillas ya tipo FFP1, FFP2, FFP3, que pueden ir con o sin válvula y lo que hacen es filtrar la inspiración. Estas sí que te protegen. Por ejemplo, hay de dos tipos, están las horizontales, o que se llaman en forma de pico de pato, y también están las verticales, que son las que llevan válvula. Se clasifican, las FFP se llaman así, bueno, es una nomenclatura europea. En cambio, en la americana es las que llaman N95, por ejemplo. Bueno, hay N95, N99, hay varios tipos también. Entonces, las mascarillas, estas FFP1, P2 y P3, se distinguen por el grado de filtración y de fuga que puede haber. Se van conforme más potentes son, más ajustadas y más filtran. Entonces la FFP1 filtraría un 78%, la FFP2 un 92% y la FFP3 un 98%. En cambio, la versión norteamericana, la F95, que a veces se dice que es equivalente a la FFP2, en realidad se filtraría un 95%, que sería un intermedio entre FFP2 y FFP3. Para profesionales, la que se recomienda en general, para sanitarios, la FFP2 o la N95 en caso de los americanos, según su nomenclatura, pero no para el público general. En cambio, la FFP3 sería también para profesionales, pero en situaciones más específicas en las que puede haber aerosolización, por ejemplo, en la intubaciones también, o en lavados bronquiales, y en cuestiones de este tipo más especializadas. Entonces, aquí nos vamos a centrar en las mascarillas a nivel general. En esto hay mucha confusión por lo que decía, que en la OMS se decía que se habían cambiado su opinión, que recomendaban antes unas u otras y tal. La OMS también tiene una posición un poco complicada porque, claro, el mensaje es para muchísimos países y, por ejemplo, la recomendación de lavarse con agua y jabón con mucha frecuencia con solución hidroalcohólica. Bueno, nosotros en países desarrollados pues tienes un grifo, abres el grifo y sale agua, pero en muchos países a lo mejor abrir el grifo no es tan fácil y hay horas en las que hay restricciones de agua y tienes que hacer acopio de agua
para las horas o muchas horas del día en las que no tengas agua. Entonces no es tan fácil. Y hay sitios en los que tienen que desplazarse con cubos para recoger el agua y poder utilizarla después para sus diversas necesidades, tanto para beber como para limpieza. Entonces esto, claro, una recomendación que parece muy sencilla, pues no lo es tanto. Aparte que es difícil a veces estar lavándose las manos constantemente. O sea que hay que tener un poquito en cuenta, situar un poco el contexto para el que hablan esta gente de la OMS. En fin, en cuanto a las mascarillas, para volver al tema, las FFP2, FFP3, ya he dicho uso para profesional. En cambio, las mascarillas quirúrgicas tienen sentido. A ver, o sea, no te protegen o te protegen muy mínimamente porque están pensadas para la expiración, es decir, para proteger a la persona para proteger a la persona que tienes enfrente, no para protegerte a ti. Entonces, si estamos en una situación en la que hay pocos casos de la enfermedad infecciosa o la transmisión local es inexistente, pues igual no hace falta, ¿eh? Si hay pocos casos, esta es una zona relativamente libre de la infección, de la enfermedad infecciosa, en este caso el SARS-CoV-2. En este caso, pues solo el lavado de manos y la distancia social o la etiqueta respiratoria tendrías con eso suficiente. En cambio, en situaciones como la que hay ahora, en la que hay muchos casos, que hablamos oficialmente, a lo mejor dicen que hay 150.000 casos, pero los cálculos que se hacen más realistas indican que puede haber 1,5 millones o 2 millones de casos perfectamente, y que hay transmisión local. Pues en este caso, sobre todo si hay una relajación en lo que es el confinamiento, sí que puede tener sentido el que todos usen mascarillas quirúrgicas. ¿Para qué? Para protegernos unos a otros. O sea, en ese sentido, sí que sería seguramente en este momento recomendable. ¿Cuál es el problema? Primero es el desabastecimiento para profesionales, porque si todo el mundo las usa, el consumo es muy grande y como en realidad son para un solo uso, tendrías que estar constantemente usando mascarillas quirúrgicas. Entonces esto puede dar lugar a un problema de desabastecimiento. Y otro problema también es que se usan mal, ¿no? La gente se toca la mascarilla, la lleva mal puesta, en fin, que habría que hacer una educación extensiva. Y después también un tercer punto sería la falsa seguridad, ¿no? Y entonces esta falsa seguridad de que, bueno, como llevo la mascarilla no me pasa nada, pues hace que a lo mejor te expongas más y a lo mejor el que lleva la mascarilla se expone más y habría que demostrar si eso puede ser contraproducente en este sentido. O sea que hay estos dos puntos, el de desabastecimiento, el mal uso y la falsa sensación de seguridad, que eso es, con educación se tendría que resolver. Por ejemplo, en China se usan mucho las mascarillas de todo tipo y hace un momento he visto un vídeo en el que se entrevistaban a diversas personas, llevaban todas mascarillas y me ha llamado la atención que había una familia y la madre y el padre, bueno, llevaban una FFP2, estas en pico de pato, sin válvula, y he visto que durante la pequeña entrevista que duraba segundos, la madre se ha tocado 2 veces la punta del pico de pato de la mascarilla FFP2. Entonces, luego se tocará el móvil, la cara, a su hijo, a su marido, en fin, que ya la podemos, si hubiera virus en la mascarilla, que esta sí que es muy eficaz, o se supone que es muy eficaz para evitar la entrada de partículas, pues ya lo tendría en la mano el virus y lo llevaba desprotegido sin guantes y ya la habríamos liado. O sea que las mascarillas, la conclusión respecto a las mascarillas es que quizá si estamos en una situación como la actual sí que tendría sentido que todo el mundo usara mascarillas quirúrgicas teniendo en cuenta los problemas estos de los que hemos hablado. Tenemos el problema también de los ojos. Es que se habla mucho de las mascarillas, de la boca y de la nariz, pero por la mucosa de los ojos también puede entrar el virus. Entonces, pues quizá no habría muchas objeciones, o quizás sería lógico que también se usara la gafas protectoras, gafas estas como se usan los técnicos de laboratorio, no estas gafas porque estas están abiertas, sino unas que se ajusten, no digo unas gafas de buzo, pero que bueno, al menos se ajusten a la cara y en el caso de que alguien
hable o tosa sobre todo o estornude, eso te protegería también de que te entraran micropartículas con el virus a través de la mucosa de los ojos. O que tú toques una superficie en donde haya el virus y que te lo lleves sin querer a los ojos cuando en un momento de despiste. O sea que en ese sentido podría tener sentido. El tema de los guantes, pues el tema de los guantes es lo mismo, que si tocas diferentes superficies con las manos puedes llevarte el virus a casa, aparte que tocarte los ojos, la boca, la nariz, o el móvil, la cartera, diferentes cosas, objetos que llevamos encima, y luego o al final llevártelo a casa. Entonces, lo ideal sería llevar unos guantes a la hora de salir de casa y quitárselos nada más entrar. Esto, bueno, tendría que hacerse bien. Entonces, como conclusión, ¿qué protocolo podríamos hacer que sea más o menos casero para esto? Primero, conseguir las mascarillas quirúrgicas, gafas protectoras y guantes. Las mascarillas quirúrgicas, hombre, lo ideal se pueden conseguir online, lo que cuesta, y lo más razonable sería ir a la farmacia más cercana y encargarlas para tener una dotación de mascarillas quirúrgicas. Lo primero sería ponerte la mascarilla quirúrgica, luego las gafas protectoras y luego los guantes. Antes de ponerse la mascarilla quirúrgica, lo que hay que hacer es limpiarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica si tienes. La mascarilla quirúrgica se pone con la parte más oscura, azul o verdosa, hacia afuera, pues que es la parte impermeable, ¿no? Porque hacia adentro es contraproducente, te protegería menos y además es posible que tengas algún tipo de infección por el contacto de tus propias secreciones con la zona impermeable. Entonces, para ponerte la mascarilla lo que tienes que hacer es pillarlo por las cintas, colocártela. Hay de diversos tipos, pero bueno, eso es sencillo. Y habría que ajustar por la parte de abajo la zona del mentón, la mascarilla para que te cubra bien la boca y la nariz, y después por la parte de arriba ajustar el clip que tiene, una especie de alambre que ha de ir por la parte superior para que se ajuste. No es algo perfecto porque hay por los laterales y tal quedan zonas de fuga o por donde podría entrar el virus o podría salir, mejor dicho, pero bueno, te da más que protección, lo que hace es evitar que tú contagies a los demás. Después te podrías poner unas gafas protectoras y al final ponerte los guantes. A la hora de volver a casa, lo que primero sería quitarse los guantes. Aquí lo tienes que hacer bien, o sea, primero tirar del guante hacia afuera y cuando se libera el dedo gordo, pillar por la parte interior del otro guante y sacarse los dos. Por ahí, a lo mejor hago alguna demostración en algún vídeo, pero he encontrado vídeos por ahí que lo explican bastante bien. Y al final lo que tendrías que hacer es, bueno, lo siguiente es sacarse las gafas, dejarla en un recipiente que tengas ahí para luego limpiarlas o desinfectarlas y al final la mascarilla fuera. La mascarilla la tienes que sacar por las cintas y echarla en un cubo, a ser posible en un cubo que tenga que esté cerrado con una tapa y dejarlo caer allí. O sea que estas serían las tres fases. En el caso que solo uses la mascarilla quirúrgica y no lleves guantes ni gafas protectoras ni nada, lo que sí que es muy importante es no tocarte la mascarilla y si lo haces con gel hidroalcohólico o simplemente con agua y jabón, lavarte las manos. O sea, hay que estar al tanto con eso. Entonces, yo creo que eso es todo. Espero haberlo dejado claro. Si tenéis algún comentario o alguna duda o estás en desacuerdo o en acuerdo, pues dejadme un comentario en la parte de abajo y lo discutimos y espero haberlo dejado claro. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.